Hoy vamos a hablar sobre los receptores sensitivos, los circuitos neuronales para el procesamiento de la información basados en la fisiología de Gaito. Comencemos. Como una introducción, vamos a decir que la información llega al sistema nervioso por los receptores sensitivos. Los receptores lo transforman en estímulos, en señales nerviosas que son enviadas, procesadas en el sistema nervioso central. Los receptores sensitivos detectan estímulos como el tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío y el calor. Tipos de receptores sensitivos y estímulos que detectan. Tenemos los mecanorreceptores que detectan la mecánica y el estiramiento, los termorreceptores que detectan los cambios de temperatura, los nociceptores que son los receptores del dolor y detectan las alteraciones, daños físicos o químicos, los quimiorreceptores que detectan el gusto, el olfato, el oxígeno en la sangre arterial y el CO2, la osmolalidad de los líquidos corporales, entre otros factores que completan la bioquímica del organismo. También tenemos los receptores electromagnéticos que van a detectar lo que es la luz en la retina. Sensibilidad diferencial de los receptores. Cada receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo y en cambio es casi insensible a otros. Como ejemplo tenemos los conos y bastones de los ojos son muy sensibles a la luz, pero insensibles al calor, el frío, presión sobre los globos oculares. También tenemos que los osmoreceptores detectan variaciones de la osmolalidad de los líquidos corporales, pero nunca un sonido. O también los receptores cutáneos para el dolor casi nunca se estimulan con corrientes de tacto o presión, pero están muy activos en el momento de una intensidad que es suficiente para dañar los tejidos. Receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Cada uno de los principales tipos sensitivos que experimentamos, como son el dolor, el tacto, el sonido, se llama una modalidad de sensación. Pese al hecho de que percibimos diversas modalidades, las fibras nerviosas únicamente transmiten impulsos. Por tanto, ¿cómo es que distintas fibras nerviosas transmiten modalidades de diferente sensación? La respuesta señala que cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central, y el tipo de sensación estimula una fibra nerviosa que queda determinada por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Por ejemplo, si se estimula una fibra táctil por la excitación eléctrica de un receptor o por cualquier otro mecanismo, la persona percibe sensación porque dichas fibras conducen hasta las áreas específicas del tacto en el cerebro. La especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama principio de la línea marcada. Aquí podemos ver un cuadro con la clasificación de los receptores y diferentes receptores de cada uno de ellos. La transducción de estímulos sensitivos e impulsos nerviosos. Las corrientes eléctricas locales en las terminaciones nerviosas son las denominadas potenciales de receptor. En todos los receptores sensitivos, cualquiera que sea el tipo de estímulo que les excite, su efecto inmediato consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se llama potencial de receptor. Los mecanismos de los potenciales de receptor. Los receptores pueden excitarse siguiendo algunos modos de generar potenciales de receptor. Primero, por la deformación mecánica del receptor. Segundo, por la aplicación de un producto químico a la membrana. Tercero, por un cambio de la temperatura de la membrana que modifique su permeabilidad. Cuarto, por los efectos de la radiación electromagnética, como la luz sobre el receptor visual de la retina, al modificar las características de la membrana del receptor. En todos los casos anteriores, la causa básica del cambio en el potencial de membrana es una modificación en la permeabilidad de la membrana del receptor, que permite la difusión iónica con mayor o menor facilidad a través de la membrana y variar así el potencial de transmisión. Amplitud del potencial de receptor máximo. La amplitud máxima de los potenciales de receptor sensitivos es de unos 100 mV. Este valor se alcanza cuando la intensidad del estímulo es altísima. Más o menos se trata del estímulo de voltaje máximo registrado en los potenciales de acción. También es el cambio que sucede cuando la membrana adquiere su permeabilidad máxima en los iones sodio. Adaptación de los receptores. Otra característica que comparten todos los receptores sensitivos es su adaptación parcial o total a cualquier estímulo después de haber transcurrido un tiempo. Es decir, cuando se aplica un estímulo continuo, el receptor responde al principio con una frecuencia de impulsos alta y después disminuye la frecuencia para muchas veces desaparecer del todo.
La adaptación de ciertos receptores es mucho mayor que la de otros. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini se adaptan a la extensión de unas centésimas de segundo, pero algunos necesitan horas o días para ello, y por esta razón se les llama receptores inadaptables. Los quimiorreceptores son receptores para el dolor, probablemente nunca se adaptarán del todo. Mecanismo de adaptación de los receptores. El mecanismo de adaptación varía con cada tipo de receptor. Vamos a tomar en este caso a los mecanorreceptores. Tomando como ejemplo del corpúsculo de Pacini, la adaptación sucede de dos maneras. En primer lugar, el corpúsculo de Pacini es una estructura viscoelástica, por lo que si se aplica una fuerza sobre una de sus lados, esta fuerza se transmite al instante a la fibra nerviosa central, lo que desencadena un potencial de receptor. Sin embargo, en unas pocas centésimas de segundo, el líquido contenido en su interior se distribuye de manera que deja de generarse el potencial del receptor. Así desaparece el estímulo aunque siga presente su acción. El segundo mecanismo de adaptación es mucho más lento. Deriva de un proceso llamado acomodación, que sucede en la propia fibra nerviosa, aunque la fibra central continúe deformada. El extremo de la fibra se acomoda paulatinamente al estímulo. Esto tal vez obedezca a una inactivación progresiva de los canales de sodio en su membrana, lo que significa que el flujo de este ion se cierre poco a poco. Estos dos mecanismos de adaptación se aplican también a los demás mecanorreceptores. Los receptores de adaptación lenta detectan la intensidad continua del estímulo. Los receptores de adaptación lenta siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras sigue el estímulo. Por lo tanto, mantienen al cerebro informado sobre la situación del cuerpo y su relación con el medio. Por ejemplo, los impulsos procedentes de los usos musculares y de los aparatos tendinosos de Golgi dan a conocer el estado de concentración muscular y la carga soportada por el tendón muscular en cada instante. Otros receptores de adaptación lenta son los siguientes. Primero, los pertenecientes a la mácula del aparato vestibular. Segundo, los receptores para el dolor. Tercero, los baroreceptores del árbol arterial. Cuarto, los quimiorreceptores de los cuerpos carotidio y aórtico. Debido a su capacidad para seguir transmitiendo información durante muchas horas, también se les denomina receptores tónicos. Importancia de los receptores de velocidad, su función predictiva. Si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio de situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. Por ejemplo, los receptores de los conductos semicirculares del aparato vestibular del oído detectan la velocidad del giro de la cabeza en los 2 segundos siguientes, para poder corregir el movimiento de las piernas por anticipado, y así no perder el equilibrio. La pérdida de esta función predictiva impide correr a una persona. Las fibras nerviosas que transmiten sus diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica. Algunas señales necesitan transmitirse con enorme rapidez, si no la información vendría a ser inútil. Un ejemplo son las señales sensitivas que comunican al cerebro la posición instantánea de las piernas en cada fracción de segundo cuando se corre. O en el extremo opuesto, la sensación de un dolor prolongado no requiere su envío veloz, por lo que bastará fibras de conducción lenta. Los tamaños de las fibras nerviosas oscilan entre 0,5 y 20 milímetros. Cuanto mayor sea, más rápido será su velocidad de conducción. Clasificación general de las fibras nerviosas. Las fibras se dividen en los tipos A y C. De las tipo A se subdividen en alfa, beta, gamma y delta. Las de tipo C son pequeñas, amielínicas que conducen a los impulsos a bajas velocidades. Las de tipo A son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos. Clasificación empleada por los fisiólogos. Tenemos el grupo 1A, procedente de las terminaciones anuloespirales de los usos musculares. Son fibras del tipo A, alfa. Grupo 1B, fibras procedentes de los órganos tendinosos de Golgi y son fibras A tipo alfa. Grupo 2, fibras procedentes de los receptores táctiles cutáneos aislados y de las terminaciones de ramilletes de los usos musculares. Son fibras A de tipo beta y gamma. Grupo 3, fibras que transportan la temperatura, el tacto, dolor
son fibras A del tipo delta. Grupo 4. Fibras amielínicas que transportan dolor, temperatura y tacto grosero. Son fibras del tipo C. Transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos. Una de las características de toda señal que siempre ha de transportarse es su intensidad. Los diversos grados de la intensidad pueden transmitirse mediante un número creciente de fibras paralelas o enviando más potenciales de acción a lo largo de una sola. Estos mecanismos se llaman respectivamente sumación espacial y sumación temporal. Sumación espacial. El fenómeno de sumación espacial es por el cual se transmite la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. La imagen ofrece un sector de piel inervado por fibras paralelas del dolor. Esta área se llama campo receptor de la fibra. El número de terminaciones es grande en su centro, pero disminuye hacia la periferia. Así, un pinchazo tendrá más estimulación en el centro que en la periferia. Las señales más intensas cada vez se diseminan a más fibras. Este es el fenómeno de la sumación espacial. La sumación temporal. Un segundo medio para transmitir señales de intensidad consiste en acelerar la frecuencia de los impulsos nerviosos que recorren cada fibra, como se observa en la figura. Grupos neuronales. El sistema nervioso central está integrado por miles de millones de grupos neuronales. Algunos contienen unas cuantas neuronas, mientras que otros presentan una cantidad enorme de las mismas. Cada grupo neuronal posee su propia organización especial que le hace procesar las señales de un modo particular y singular, lo que permite que en los grupos cumplan multitud de funciones del sistema nervioso. Transmisión de señales a través de los grupos neuronales. Organización de las neuronas para transmitir las señales. En un grupo neuronal existen las fibras de entrada y las de salida. Cada fibra llega y se divide en cientos o miles de veces, aportando 1000 fibrillas terminales como mínimo para hacer sinapsis con dendritas o somas de otras neuronas. La zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa se llama campo de estimulación. En la imagen podemos observar la organización básica de un grupo neuronal. Estímulos por encima y por debajo del umbral, excitación o facilitación. La descarga de un solo terminal presináptico excitador casi nunca causa un potencial de acción en una neurona postsináptica. Para activar un potencial de acción de una neurona debe actuar sobre la misma un gran número de terminales de llegada a la vez. Si la fibra de entrada tiene terminales presinápticos más de los necesarios para hacer que la neurona descargue, se dice que el estímulo de la fibra para esta neurona es un estímulo excitador, también llamado estímulo por encima del umbral. Si la fibra de entrada aporta terminales a la neurona, pero no lo suficientes para suscitar su excitación, la descarga de estos terminales aumenta las posibilidades de que se exciten estas neuronas por las señales de otras fibras nerviosas. Se dice que los estímulos de estas neuronas resultan facilitados. Todas las neuronas están estimuladas por la fibra que llega. Esta es la zona de descarga de la fibra de entrada, también llamada zona excitada o zona liminal. Aquí podemos ver un gráfico en el que se observa la fibra nerviosa de entrada, la zona facilitada, la zona de descarga de un grupo neuronal. Inhibición de un grupo neuronal. Algunas fibras de entrada inhiben a las neuronas en vez de excitarlas. Esta situación es opuesta a la facilitación. Esto se llama zona inhibidora. Divergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales. Muchas veces es importante que las señales débiles penetren en un grupo neuronal y exciten una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas. Este fenómeno se llama divergencia. La divergencia amplificadora significa que una señal de entrada se disemina sobre un número creciente de neuronas. La divergencia en múltiples fascículos. La transmisión de la señal desde el grupo sigue dos direcciones. Por ejemplo, la información que llega a las columnas dorsales de la médula adopta dos trayectos. Primero hacia el cerebelo y segundo a través de las regiones inferiores del encéfalo hasta el tálamo y la corteza cerebral.
En el gráfico podemos observar en la figura A la divergencia amplificador y en el gráfico B podemos observar la divergencia en múltiples fascículos. Convergencia de señales. La convergencia significa que un conjunto de señales de múltiples orígenes se reúnen para excitar una sola fuente. La convergencia también puede surgir con las señales de entrada derivadas de múltiples fuentes. Por ejemplo, las interneuronas de la médula espinal reciben señales desde: primero, las fibras nerviosas periféricas que penetran en la médula. Segundo, fibras propioespinales. Tercero, fibras corticoespinales. Cuarto, otras fibras largas desde el encéfalo hasta la médula espinal. En el gráfico podemos observar las convergencias. Prolongación de una señal por un grupo neuronal, la postdescarga. En muchos casos, una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada llamada postdescarga. La postdescarga sináptica. Cuando las sinapsis excitadoras descargan sobre la superficie de las dendritas o del soma en una neurona, surge en ella un potencial eléctrico postsináptico. Mientras se mantenga este potencial, puede seguir excitando la neurona, haciendo que se transmita continuos impulsos de salida. Como consecuencia de este mecanismo de postdescarga, es posible que una única señal de entrada instantánea dé lugar a la emisión de una señal sostenida de muchos milisegundos de duración. Circuito reverberante oscilatorio como causa de la prolongación de la señal. Es uno de los circuitos más importantes del sistema nervioso. Está ocasionado por una retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal, que ejerce una retroalimentación encargada de reexcitar la entrada del mismo circuito. Características de la prolongación de la señal de un circuito reverberante. La reverberación se da cuando la intensidad de la señal de la salida suele crecer hasta un valor alto y a continuación disminuye hasta llegar a un punto crítico, en la que súbitamente cesa del todo. La causa reside en la fatiga de las uniones sinápticas. La duración de la señal total antes de detenerse también puede controlarse por medio de la inhibición o facilitación del circuito a través de las señales procedentes de otras partes del cerebro. Aquí podemos ver unos circuitos reverberantes. Emisión de las señales continuas desde algunos circuitos neuronales. Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin señales de entrada excitadoras. Dos mecanismos ocasionan este efecto: la descarga neuronal intrínseca continua, que hace que las neuronas descarguen de forma repetida si el nivel de potencial de membrana excitador sube por encima de cierto umbral. Esto sucede sobre todo en gran parte de las neuronas del cerebelo. Y las señales reverberantes continuas, que hace un circuito reverberante no alcanza un grado de fatiga suficiente como para detener la reverberación, es una fuente de impulsos continuos. Emisión de señales rítmicas. Muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmicas. Por ejemplo, una señal respiratoria rítmica nace en los centros respiratorios del bulbo raquídeo y la protuberancia. La señal rítmica respiratoria se mantiene de por vida. Se ha observado que todas o casi todas las señales rítmicas derivan de circuitos reverberantes. Inestabilidad y estabilidad de los circuitos neuronales. Casi cualquier parte del cerebro posee conexiones directas o indirectas con cualquier otra parte, y esto crea un serio problema. Una señal excitadora que penetre a cualquier nivel del cerebro detonaría un ciclo continuo de reexcitaciones por todas partes. Si llegara a ocurrir esto, el cerebro quedaría inundado por una nube de señales reverberantes sin control alguno. Estas señales estarían ocupando los circuitos cerebrales de manera que sería imposible transmitir cualquier señal informativa. Tal efecto acontece en amplias regiones cerebrales durante las convulsiones epilépticas. El sistema nervioso evita esto mediante dos mecanismos básicos que veremos a continuación. El primero, los circuitos inhibidores como mecanismos para estabilizar la función del sistema nervioso. Dos tipos de circuitos inhibidores sirven para impedir la difusión excesiva de las señales por extensas regiones del encéfalo. El primero,
Los circuitos de la retroalimentación inhibidores que vuelven desde el extremo terminal de una vía hacia las neuronas excitadoras iniciales de esa misma vía. Segundo, ciertos grupos neuronales que ejercen un control inhibidor global sobre regiones generalizadas del cerebro. Fatiga sináptica como medio para estabilizar el sistema nervioso. La fatiga sináptica significa la transmisión sináptica que se vuelve cada vez más débil cuando más largo e intenso sea el periodo de excitación. Cuanto más breve sea el intervalo entre los reflejos flexores sucesivos, menor será la intensidad de la respuesta refleja posterior. Cuando las vías cerebrales están sometidas a un uso excesivo, suelen acabar fatigándose, por lo que desciende su sensibilidad. A la inversa, las que están infrautilizadas se encuentran descansadas y sus sensibilidades aumentan. Por tanto, la fatiga y su recuperación constituyen un medio importante a corto plazo para moderar la sensibilidad de los diferentes circuitos del sistema nervioso que sirven para mantener un funcionamiento eficaz. Cambios a largo plazo en la sensibilidad sináptica ocasionados por la regulación al alza o a la baja de receptores sinápticos. La sensibilidad a largo plazo de la sinapsis puede cambiar tremendamente si la cantidad de proteínas receptores presente en los puntos sinápticos se regula al alza en una situación de baja actividad y a la baja cuando haya una hiperactividad. Esto ha sido todo y muchas gracias por haberme atendido.